Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Tengan ustedes un extraordinario día en donde la gracia de nuestro Dios, que otorga ese poder creativo para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, pueda modificar, transformar su entorno, su ambiente, su atmósfera. Esa gracia que otorga nuestro Padre a sus hijos para que las cosas que no se ven, se hagan una realidad. Las promesas escritas en el libro sagrado, pueda el hombre de Dios, la mujer de Dios, ver cómo Dios interviene de manera sobrenatural para respaldar, para ayudar a su pueblo. Pues esta mañana el Señor nos otorga una nueva oportunidad para que nuestra estancia en esta tierra podamos ser testigos, podamos ser hombres, mujeres que veamos cómo su mano interviene para favorecer a sus hijos. Este es el día que el Señor ha hecho. Hay que regocijarnos. Hay que alegrarnos en el Señor nuestro Dios. No estamos exentos de que algún evento negativo, alguna circunstancia adversa se manifieste en contra de vuestra vida. Pero para eso tenemos esa comunión cercana con el Padre, en donde el mirar hacia donde está nuestro Padre, hacia los cielos, y elevar nuestra oración, nuestro clamor a Dios, Él interviene de manera muy especial. El hombre y la mujer, al mantener su confianza, su fe, su seguridad en el alto mando del cielo, nuestro Padre no nos fallará. Él es fiel a sus promesas. La propia creación, dice el libro sagrado, la Biblia, dice que la creación entera, dice que anhela ansiosamente que los hijos de Dios se manifiesten, que los hijos de Dios crean y tomen la posición la cual Dios le ha otorgado al hombre y a la mujer que han creído en el mensaje del Padre, el Evangelio. El Evangelio vino a abrirnos la puerta de esa hermosa bendición de posición o superposición, donde la Escritura habla claramente que nuestra vida está sentada, nuestra vida tiene una distinción gloriosa. Dice que nuestro Señor nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo. Por lo tanto, debemos de ser cuidadosos para que nuestra posición espiritual no se venga abajo, no involucione, sino todo lo contrario, vayamos en la senda del justo, que claramente dice la Escritura que es esa senda que nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder, de gracia en gracia. Pues esta mañana agradecemos a nuestro Padre por esta oportunidad que nos da de poder compartir un mensaje de las Sagradas Escrituras. Pero también agradecerle a cada uno de ustedes el que nos reciban en su casa, en su auto o en su trabajo. Muchas gracias por esta oportunidad que nos dan de servirles. Nuestro anhelo, nuestro deseo es que al recibir la palabra, al recibir el consejo que el Señor otorga, vuestras vidas sean fortalecidas, vuestras vidas sean iluminadas por la luz del rostro de nuestro Dios. Cada vez que la palabra entra por el oído, lo recibe en nuestra mente y desciende al corazón, eso activará un movimiento, eso activará una transformación. Esa palabra activará un milagro, activará
una diligencia en vuestra persona. Es lo que el Señor quiere, que sus hijos, cuando recibimos la palabra, la pongamos por obra. Y entonces esa palabra cumple un propósito, no regresa vacía, sino que esa palabra activará una dimensión sobrenatural en vuestras vidas. Bueno, como usted ha visto, como usted sabe, estamos desarrollando esta serie de enseñanzas registradas en el Evangelio de Juan, en donde encontramos en diferentes ocasiones la doble declaración, en verdad os digo. Otras traducciones dicen de cierto os digo. Pero esa doble declaración me habla de una confirmación, me habla de una evidencia real, me habla de que lo que se está declarando, lo que se está diciendo, es una realidad. Pues hoy nos toca ver esta doble declaración registrado en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 51, y aquí el Señor Jesucristo dice lo siguiente: en verdad os digo, que si alguno guarda mi palabra, esto es bien importante ver estos detalles, esta declaración. Si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Y en el versículo 52, todos los que estaban escuchando este mensaje, este discipulado, esta doble declaración, dice que los judíos le dijeron, fíjese hasta dónde se atrevieron a decir esto, dice, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Dice, Abraham murió y también los profetas, y tú dices, si alguno guarda mi palabra no probará jamás la muerte. Vamos a comprender, vamos a explicar este mensaje que el Señor nos entrega, porque aquí vemos una manifestación de la vida, vemos una manifestación de la redención, vemos aquí el mensaje muy claro de nuestro Señor. Vemos aquí muy claro este mensaje que nos conduce a la vida, cuando dice, no verá jamás la muerte. Entonces, esto nos habla de que la persona que guarda la palabra, que cree en la palabra, que recibe la palabra, será una persona que manifestará victoria sobre la muerte. Vamos a explicarlo. Vamos a degustar este mensaje, de tal manera que podamos valorar el gran amor de nuestro Padre, que envió a nuestro Señor Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia. Vemos como en las Sagradas Escrituras nuestro Señor, al aparecer, al presentarse, se hace manifiesto como el dador de la vida. Y vemos cómo, inclusive en la Escritura, aquí anoté en la palabra, en esta anotación, veo cómo el Señor se hace presente de una manera muy especial en Juan 10:10. Dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Está hablando de esa estructura diabólica, está hablando de Satanás, el Señor lo reprenda. Pero entonces
Él se hace presente y dice, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces aquí vemos a, llamémosle así, a dos personas, a dos seres, uno que roba, mata y destruye, y vemos a nuestro Señor Jesucristo que otorga vida y vida en abundancia. Entonces desde aquí comprendemos también lo que el Señor le habló a su pueblo allá en Deuteronomio. El Señor le dijo a su pueblo, yo pongo delante de ustedes, y lo ejemplificó con dos montes, el monte Gerizim y el monte Ebal. El monte Gerizim representando la vida, el monte Ebal representando la muerte, la maldición. Monte Gerizim, la vida y la bendición. Y el Señor le dijo a su pueblo, estoy parafraseando esto, yo no quiero que ustedes sean como robots, no los he creado como robots. Ustedes tienen una voluntad de decisión. Ustedes son libres de elegir. Ustedes son libres de tomar sus decisiones. Si ustedes eligen la bendición les producirá vida. Si ustedes eligen la maldición como resultado les ministrará muerte. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando se hace presente, Él lo ejemplifica y dice, hay una estructura que promueve la muerte, robo, la destrucción. Pero yo he venido, dice, para darles vida y vida en abundancia. Entonces, cuando nosotros vemos cómo en la ciencia de la medicina, para encontrar un problema, para hallar el problema de ese dolor o de esa enfermedad, se basa en tres aspectos. Número 1, el diagnóstico. Número 2, el pronóstico. Y número 3, el remedio. El diagnóstico revela la causa o el problema de la enfermedad. Y el pronóstico muestra el camino o la ruta por la cual esa enfermedad comenzará a desarrollarse para generar estragos en el cuerpo de la persona. Pero entonces también se manifiesta el remedio, la forma en la que se puede erradicar, se puede eliminar ese daño, ese dolor, esa enfermedad del cuerpo de la persona. Entonces, quiero tomar esto que se maneja en la medicina como también una manifestación de cómo el hombre, al estar en esta tierra, vemos cómo la Escritura nos revela la causa por la cual el hombre entra en un estado mortal. Pero también vemos que si esa causa se erradica, se modifica, se extirpa, entonces aparece el remedio y ya no se consumirá o no se llevará el objetivo de la muerte. Vamos a ver así rápidamente este diagnóstico. Dice Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, fíjese, y la muerte por el pecado, fíjese.
Entonces aquí ya nos está dando, este diagnóstico nos está dando la causa de cómo entró la muerte a este mundo. Dice, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Y la paga del pecado es muerte, o sea, la muerte entra en acción. El libro de Job, capítulo 18, versículo 13, dice que cuando la muerte comienza a ejercer su operación en la vida de una persona, comienza con sus órganos o comienza con su piel, inyectando enfermedad, inyectando debilidad, inyectando esos malestares en el cuerpo. Ese es el diagnóstico. Y cuando vemos el pronóstico de cómo ese deterioro o esa infección o ese daño se va expandiendo, vemos que hay 3 etapas, hay 3 manifestaciones con las cuales nosotros como creyentes debemos de conocerlas. Vemos, número 1, la muerte espiritual. Y esto tiene que ver mucho con la separación de nuestra alma de nuestro Padre Dios. Esto tiene que ver mucho cuando la persona se aleja, se separa del Creador, se separa de las instrucciones, se separa, corta el cordón de conexión. Como les decía al inicio, deja de ascender al monte Gerizim, desciende y entonces se conduce al otro monte. Voy a usar estos términos así para darme a entender. Mucha gente, al separarse, al alejarse, al abandonar lo que el Señor dijo, si tú guardas mi palabra, al abandonar el consejo, al abandonar la instrucción, para eso vemos entonces cómo el hombre o escucha la palabra de Dios o el hombre escucha la voz de la serpiente. Y la voz de la serpiente, Dios la reprenda, representando al diablo, dentro de su mensaje que emite, le dijo a Eva, ciertamente, fíjese, usó la palabra ciertamente, no moriréis. Entonces aquí es donde nosotros, como creyentes, como pueblo de Dios, tenemos que hacer una revisión personal. ¿A quién estoy escuchando? ¿Cerca de quién estoy o quién está cerca de mi vida? ¿Será que la presencia divina está cerca de mí? ¿O será que la voz maligna está influyendo en la persona para hacer acciones vergonzosas, acciones que no agradan a Dios? Entonces vemos ahí que cuando una persona se aleja del consejo, de la palabra, de la obediencia a las instrucciones divinas, ese es el primer paso hacia la muerte. Viene la muerte espiritual. Génesis 2:17 dice lo siguiente, el Señor le está hablando a Adán y le dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. El día que de él comas. Está siendo muy claro el mensaje de nuestro Padre. Y vemos en Efesios 2:1, nos revela el Espíritu de Dios inspirando al apóstol Pablo y nos dice que nuestro Señor nos vino a dar vida
porque estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, aquí vemos una etapa que experimenta el hombre, la muerte espiritual. Su cuerpo tiene vida, pero espiritualmente están muertos. Entonces, aquí vemos una primera etapa que hay que revisar. En esta primera etapa es bien importante ver cómo está nuestra conexión con Dios, nuestra armonía con el Creador, cómo está nuestro corazón con Él. Viene la siguiente etapa, que es la muerte física, y esta es la separación del alma del cuerpo. El cuerpo se va, lo colocan dentro de un féretro y lo sepultan, y el cuerpo comienza a tener una putrefacción. Pero aquí es donde el alma tiene la cita con su Creador, y esto hay que entenderlo porque en esta vida que el Señor nos permite degustar y disfrutar, nos vamos a enfrentar a dos citas: la cita con la muerte y la cita con el juicio. Entonces, cuando la persona no ha cuidado su vida espiritual, cuando la persona no ha cuidado su conexión con la vida de Dios, cuando la persona se encuentra con la cita de la muerte física, lo segundo que viene es, se enfrenta a ese juicio en donde le manifestarán si se van a una prisión temporal llamado Hades, llamado Seol, llamado infierno, llamado Tártaro. Entonces, vemos cómo la Escritura dice, está decretado, en Hebreos 9:27, está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Pero viene la tercera etapa, que es la muerte segunda. Y la muerte segunda es la separación irrevocable de la presencia de Dios. Es la separación en donde el alma estará totalmente separada de Dios. Pero por lo que dice la Escritura en Apocalipsis 20:14, no perderá la conciencia. Dice que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces aquí vemos tres etapas sucesivas. Vemos qué importante es que en este tiempo en el cual el Señor nos permite la vida, podamos guardar su palabra. Dios nos libre de estar jugueteando con algo que es tan valioso que es la vida. La estructura de la serpiente, la estructura diabólica, le hace creer, le hace concebir al ser humano que no hay problema, no vas a morir.
Una ocasión el profeta Isaías en el capítulo 22, versículo 13, emite un mensaje de cómo mucha gente, muchas personas no toman en serio los mandamientos, los preceptos, el valor de la vida. Dice, ustedes desarrollan fiestas, celebraciones, matanza de bueyes, degüello de ovejas, comen carne, beben vino, e inclusive se atreven a decir, comamos y bebamos. A fin que mañana moriremos. Toman la vida de manera insensata. Otros lo ven a la muerte como una forma de escapar a los problemas de esta vida. ¿Se acuerda usted de la esposa de Job? Le dice a su esposo, ¿aún retienes tu integridad ante Dios? Le dice, maldice a Dios y muérete. Una forma de escaparse de los problemas, y así hemos visto una gran cantidad de gente que se ha quitado la vida porque piensan que la muerte, después de la muerte ya no hay nada más, y piensan que ahí termina su existencia, y no es así. Lo vemos como hubo un hombre sabio, y tomé este ejemplo porque este hombre sabio había emitido un consejo al rey Salomón, al rey Absalón, y la gente que estaba alrededor de el rey Absalón no les agradó el consejo de Ahitofel. Y cuando este hombre vio que no había sido del agrado ese consejo emitido, porque él tenía un concepto muy superior en su autoestima, porque dicen que consultar a Ahitofel era como consultar a Dios. Cuando vio que no le hicieron caso a su consejo, se quitó la vida. Una de las tribus, uno de los hijos de Jacob, la tribu de Zabulón, dice la Escritura que era un pueblo que despreció la vida. Y así vemos a mucha gente atentando contra la vida, subiendo a grandes alturas, arrojándose a precipicios, gente que eleva la velocidad en sus autos o en sus motos, que se cuelga de los puentes. Toda esa gente no está teniendo en cuenta que está de alguna manera imantando o atrayendo a la muerte a su vida. Y lo más tremendo es que dice también la Escritura que en la boca de las personas, en la declaración de las personas, está el poder de la vida, pero también está el poder de la muerte. Por eso aquí es donde el creyente, el Hijo de Dios, debe de guardar con mucha prudencia las declaraciones que salen de vuestra boca. No debemos mencionar términos como me quiero morir, para que la vida, nadie me quiere, este dolor, esta enfermedad que tengo, estar llamando a la miseria, a la pobreza, estar declarando menosprecios, abandono, tristeza, melancolía, estarlas hablando. Tenemos muchos recursos espirituales. Dice la Escritura que si alguno está triste, haga oración. Si alguno está enfermo,
llame a los ancianos, dice, y que hagan oración. Tenemos al Espíritu de Dios. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cante alabanzas. Entonces, vemos cómo esta manera en que muchas veces la persona, de manera a veces inconsciente o a veces consciente, comienza a declarar cosas negativas de su boca, todo eso puede estar atrayendo a su vida un carcomer de la salud, un deterioro de los órganos. Y por eso Dios nos envía su palabra y Él nos da el remedio. Él nos da la solución. Él nos da la alternativa. Primera de Juan 3:8 dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. ¿Cuáles son esas obras del diablo? Vino a robar, a matar y a destruir. Nuestro Señor se hace presente. Nuestro Señor se manifiesta, vino a la tierra para que el hombre y la mujer, al recibir el mensaje de nuestro Señor, atraiga vida a su persona. Hebreos 2:14 también dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, o sea, estamos en esta tierra como humanos, dice, Él igualmente participó también de lo mismo. El gran amor del Padre hizo que nuestro Señor se hiciera presente también, y su objetivo, dice, fue para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. La presencia de nuestro Señor nos vino, dice el versículo 15, a librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Nuestro Señor Jesucristo vino a anular, vino a destruir las obras del diablo. Vino a anular el poder de la muerte. Por eso dice que si guardamos su palabra, la muerte no operará en nuestra vida. No tendremos muerte espiritual. La muerte física solamente es el término de una existencia en esta tierra, pero no estaremos en la segunda muerte porque estaremos cerca de la presencia divina. De eso se trata. Que en vida el Señor respalde tu vida tanto en el plano de lo visible como en el plano de lo invisible, por lo que dice 2 Corintios 4:18, dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, o sea, porque las cosas que se ven, dice, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, cuando nosotros recibimos la vida de Dios, cuando nosotros recibimos el mensaje, guardamos su palabra, la llevamos a la práctica, nuestra alma, nuestro espíritu reciben vida espiritual y vida biológica. Nuestro cuerpo es librado, nuestro cuerpo es protegido. Por eso, leer la Biblia, escuchar una enseñanza, recibir un consejo de la Escritura, estás atrayendo a tu espíritu vida, pero también a tu cuerpo le atraes sanidad. Tu cuerpo se impregna de vida, tu cuerpo se impregna de limpieza, tu cuerpo se impregna de santidad,
tu cuerpo se impregna de paz, tu cuerpo se impregna de fe, entonces tu manera de responder ante los eventos negativos no serán de estrés, preocupación y angustia, porque tienes claro conocimiento de que estás apegado a la vida de Dios. Por eso el Señor dice, ustedes no van a ver la muerte, no van a estar en esa separación, no van a estar en esa separación irrevocable, no, porque ustedes están inscritos en el libro de la vida. Ustedes han recibido el mensaje del Padre. Ustedes caminan con la vida sobrenatural de Dios. Ustedes caminan viendo, no dándole mayor importancia a las cosas visibles, sino a las invisibles, porque las invisibles son eternas. Entonces, vemos, amados amigos y hermanos, como al estar en esta tierra, Dios quiere que nosotros guardemos su palabra. Porque al guardar su palabra, se impregna en nosotros la vida del justo. Se impregna en nuestra vida la vida e imagen que nuestro Dios quiere que manifestemos. O sea, nuestra vida va hacia arriba, no va hacia abajo. La senda del justo va hacia arriba. Y cuando comenzamos a ver las dimensiones hacia las alturas, nos encontramos con seres que están sirviéndole a Dios, como son los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines. Y así en ese escalón, la palabra ángel representa mensajero, los arcángeles son guerreros, los serafines son seres de fuego, los querubines son seres protectores. Entonces, cuando nosotros vamos en esa senda, la vida sobrenatural se hace evidente en tu persona, como un buen mensajero, como una persona que lucha por su familia, guerrea por su familia, no se rinde ante la adversidad, no baja la guardia, no se desanima. Seres de fuego que saben que todo lo que tienen es gracias a la misericordia de Dios. Por eso con 2 alas cubren sus rostros, con 2 alas cubren sus pies, y con 2 alas emplean el vuelo, promotores de la limpieza, la pureza y la santidad. Entonces, pero si el hombre y la mujer descuidan su conexión con Dios y en vez de dirigirse al monte Gerizim, al monte de la bendición, al monte de la vida, se dirigen hacia el desorden, hacia la vaciedad, la pereza, la desconexión, entonces su vida, en vez de ir hacia arriba, va hacia abajo, va hacia el deterioro, va hacia la involución. De estar en una posición humana, desciende al reino animal. Y por eso vemos a un montón de personas con mentalidades reptilianas. Nada más cheque usted cuando maneja sobre el periférico, sobre la autopista, en los cruceros. ¿Cómo se comporta la gente cuando lucha por un espacio? Desde ahí nos damos cuenta la mentalidad que tiene la gente.
está afectada con un pensamiento de conducta animal. Luchan por un espacio. ¿Cuántos metros tiene un auto? 3, 4 metros de largo. Por 4 metros o 5 metros la persona lucha por ese territorio. Esa es la mentalidad reptiliana, la mentalidad de la serpiente. Y por ese pensamiento, ¿cuánta gente pierde la paz? Se pelea y hasta la vida pierden también. Al no corregir, entonces descienden al siguiente reinado, que es el reinado del vegetal. Todo lo debilita. En un momento está como que muy animoso, le voy a echar ganas y cuenten conmigo y vamos para arriba y vamos, yo voy a ser un campeón, voy a ser un triunfador. Y nada más viene el pequeño momento de la adversidad. Se debilitó, se desanimó. ¿Ha visto usted las florecitas? Doblan su cabecita y están en la depresión, en la ansiedad, débiles. Y si no siguen corrigiendo, si no hacen una introspección y corrigen, descienden al reino mineral y se comportan como una piedra, duros. No cambian, no modifican, no sienten y se vuelven tramposos, piedras de tropiezo, piedras que hieren, piedras que matan. Por eso, amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, el justo vino a darnos vida. El justo trajo la imagen del Padre para enseñarnos y ser el ejemplo. Se convirtió en el ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Por eso Él dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Él vino a darle muerte a la muerte para que ahora nosotros degustemos, disfrutemos la vida de Dios, la vida sobrenatural. Hay una palabra en el idioma hebreo que es la palabra mahatzit. Y en esa palabra, que significa el medio, o lo que es el medio, o la mitad, o el que está al centro, esa palabra, dentro de sus, compuesta por cinco letras, al centro vemos la letra Sadik. Esa letra Sadik representando al justo, representando al que porta el carácter, al que porta la imagen, la semejanza del que lo envió, el que vino a presentarse como el enviado del Padre, el justo. Vemos cómo las dos palabras que están cercanas al justo es la letra Het y la letra Yud, que forman la palabra vida. Vida. Pero aquel que se separa del justo son las dos letras alejadas del justo, que es la letra Mem y la letra Tav, que forman la palabra muerte. Met es muerte. Entonces de aquí aprendemos que si nosotros recibimos su palabra, su mensaje, lo guardamos en el corazón y lo ponemos por obra, entonces seremos personas que en la manifestación
en la presentación, en el entorno donde desarrollamos nuestras actividades, Dios moverá su mano para que seas un dador de vida. Que las palabras que fluyen de tu boca sean palabras como con la fragancia de las manzanas. Sean esas palabras gratas que producen salud, que producen consuelo, que producen amor, porque eso es lo que Dios quiere, que en este tiempo, como su pueblo, como su iglesia, emulemos, tomemos la semejanza de nuestro Señor, dando vida a los que están a nuestro lado. Cuando nosotros entendemos esto, entonces, al ministrar el consejo de vida, ayudaremos a muchas personas. Y eso es lo que Dios envía en esta mañana, a librarte de la muerte segunda, a librarte de la muerte que será la separación irrevocable de la presencia de Dios. Será ese evento tan triste cuando el Hades, cuando la propia muerte sean arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Dice que esa es la muerte segunda. Amados hijos de Dios, amado pueblo de Dios, en esta preciosa mañana, Señor nos ha enviado esta palabra para que como sus hijos, como sus siervos, cuidemos nuestra armonía con Él. Que ante las propuestas, que ante las tentaciones, que ante las fantasías que ofrezca el pecado, que es el aguijón de la muerte, puedas tú discernir, puedas tú desechar, puedas tú hacer a un lado esas propuestas que llevarán a tu vida a experimentar cosas desagradables. Yo dejo este mensaje en vuestro corazón para que, como creyentes, como hijos de Dios, vivamos disfrutando lo que Dios nos ha dado en vuestras manos. No vayas a perder, no vayas a dejar que te roben la bendición, porque ese ladrón viene a robar. No vayas a permitir que la enfermedad sea impregnada en tu cuerpo a causa del pecado, ni tampoco la destrucción. El Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Hagamos una palabra de oración. Padre bueno, en esta hermosa mañana, te agradecemos, Señor, por este momento, por este espacio, por esta oportunidad que tú nos has dado de ministrar tu consejo. Amado Padre, suplicamos de una manera especial, la vida de tu pueblo sea un pueblo conectado con la vida. Señor, que todas esas trampas, todas esas acciones que han deteriorado, que han enfermado el cuerpo de tus hijos, hoy en este día, mi Dios, seas tú activando el perdón. Pedimos, Señor, que limpies. Te pedimos, Padre, que traigas esa ministración sobrenatural al cuerpo de tus hijos. Si alguno está enfermo, con algún fuerte dolor, ministra paz a su vida. Ministra sanidad. Otorga, mi Dios, la dimensión de la salud al cuerpo de tus hijos. Señor, sea ministrados en ellos la libertad, la liberación de sus almas, y que puedan ellos degustar de esa preciosa dimensión de santidad, de paz, de alegría,
de abundancia, de prosperidad. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por el poder del Espíritu Santo declaramos vida y vida en abundancia. Guarda a tu pueblo, guarda los matrimonios, guarda a los jóvenes, guarda a las señoritas, a los niños, guarda a tus hijos en sus negocios, que no haya, mi Dios, abusos, ni tampoco, Señor, se abra la puerta a la destrucción, sino que ellos puedan caminar firmes, seguros de que tú estás a su lado, mi Dios, y tú eres el que colocas en ellos un dosel de protección, colocas en ellos una luz sobrenatural para protegerlos contra cualquier acechanza del enemigo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, me despido deseando que tengan un día extraordinario, que la mano poderosa de nuestro Dios los guarde en todos sus proyectos y que la luz del rostro de nuestro Dios ilumine vuestro camino. Dios los guarde hasta el próximo programa.